Muy buenas tardes, profesor Gabriel y compañeros. Nosotros somos el equipo 1, que está conformado por Francisco Daniel Guajardo Huerta, Adriana Karime Díaz Lucio, Nayeli Montserrat Gaona Ramos y Carla Alexandra Muñoz Flores. También un servidor, que es Yerish Ali Guerra Mendoza. En este video les hablaremos sobre lo que es la inmigración, tanto como era antes y como es ahora, y en los aspectos que se llevarán a cabo. La migración a México comenzó en el siglo XIX. Sin embargo, a lo largo de los 3 siglos que transcurrieron, desde la conquista en el siglo XVI hasta la guerra de independencia en los albordes del siglo XIX, ocurrieron los primeros flujos inmigratorios hacia los territorios que hoy conforman México. En ese periodo, inmigrantes españoles y de otras naciones llegaron primero como conquistadores, después como misioneros. La población de México actual tiene una composición multiétnica basada fundamentalmente en sus pueblos indígenas y enriquecida por la presencia de inmigrantes de otras naciones y de quienes resultaron el proceso de mestizaje. Entre esos grupos, el tal conjunto al que se refiere el artículo según el que explica en detalle en el artículo 30 de la Consulta Política de los Estados Unidos México. Además, declara en la consulta que todo hombre tiene un derecho para entrar en la República y salir de ella, viajar por su territorio y mudar el residencia sin necesidad de carta en la seguridad. El ejercicio de este derecho estará subordinado a las facultades de autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo que nos toca las limitaciones que impongan las leyes sobre la inmigración y salubridad general a la República, o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país, tanto como el artículo 33 como el 9 constitucional limitan a extranjeros a inmiscuirse en los asuntos políticos del país. La inmigración en México no ha tenido un impacto desbordante entre la población total en comparación de otros países, pero sí ha habido un incremento considerable en la población extranjera desde que México se consolidó como la nación independiente. Por la posición geográfica de México, debido a los motivos sociales, económicos, climatológicos, culturales y de tránsito, se ha dado la permanencia de extranjeros en todo el territorio. El país no ha buscado históricamente la inmigración masiva, sino que ha sido foco de la atracción de inmigración selectiva, que suma con la vieja tradición de asilo político, por persecución religiosa o ideológica. Por lo que en México residen intelectuales científicos y artistas vendidos en las otras naciones, que ha contribuido en diversos campos científicos y artísticos. A diario, arriban extranjeros a su territorio y deciden quedarse en el país por tiempo indefinido. El Instituto Nacional de Inmigración, que es el INEGI, son las únicas instituciones que recopilan estadísticas oficiales sobre los extranjeros que se tiene una estancia legal. Estadísticas oficiales sobre los extranjeros que tienen una estancia legal mayor a 6 meses desde que ingresaron al país de México. Sin embargo, la difícil situación del control de las fronteras y aduanas nacionales impide que el conteo exacto de ingreso de extranjeros, su origen y destino. El 80% de extranjeros que viven en México provienen de países limítrofes, como lo son Estados Unidos y Guatemala. Otras comunidades importantes provienen principalmente de naciones hispanoamericanas, que las cuales sobresaltan de las comunidades españolas, colombianas, argentinas, cubanas, venezolanas y hondureñas. El resto de la inmigración proviene de otras naciones como hispanas. En el año 2010, ya que se registraron migraciones predominantes europeas, asiáticas y africanas, como en las décadas y los siglos anteriores. Según el Censo de Población y Vivienda 2010, en México hay 961.121 personas nacidas en otro país,
lo que equivale al 0.86% de la población total. La movilidad de personas a nivel mundial demanda sin duda la conformación de estadísticas sistematizadas que pueden dar cuenta de los distintos flujos de migrantes que arriban y salen de México por diversas causas y en diferentes condiciones, así como de los que deciden establecerse y radicar en el país. La Dirección de Estadística del Centro de Estudios Migratorios recaba información de la INM sobre los registros y control de las entradas y salidas del territorio nacional de extranjeros y nacionales por los puntos de internación aéreos, marítimos y terrestres, establecidos para tal efecto. Con base en el desarrollo de sus funciones y en el registro administrativos generados en los diversos puntos de internación, oficinas y estaciones migratorias de las delegaciones federales y oficinas centrales de la INM, la Unidad de Política Migratoria, a través de la Dirección de Estadísticas, produce series estadísticas de información básica que dan cuenta de las tendencias y magnitudes de los flujos de turismo y migración que ocurren en México. Inmigración en los estados. En el 2010, Jalisco, la gran mayoría procedentes de los Estados Unidos, la quinta entidad con población extranjera donde los inmigrantes proceden principalmente de España, donde se concentran principalmente en Guadalajara. En Chapala vive la comunidad estadounidense más grande de México. El bajo costo de vida para jubilados, el clima benigno y sus creencias industriales de las tecnologías son los principales atractivos para los ciudadanos norteamericanos. Entre otras comunidades destacan la española, irlandesa, argentina, alemana, canadiense e italiana. En la Ciudad de México se concentran casi todas las comunidades más numerosas por países. Entre las más destacadas están las comunidades españolas, colombianas, argentinas, francesas, alemanas, italianas, coreanas y cubanas. En Baja California, no solo es mayoritaria la inmigración estadounidense, sino que en estas entidades hay otras comunidades de notables presencias como la china, rusa, italiana, libanesa, japonesa, india, guatemalteca, salvadoreña, hondureña, española, alemana. En Baja California no solo es mayoritaria la inmigración estadounidense, sino que en esta entidad hay otras comunidades de notables presencias como la china, rusa, italiana, lindonesa, japonesa, india, salvadoreña, hondureña, española y alemana. En Chihuahua ha sido un estado que ha tenido inmigrantes desde que México se separó de España: los mormones estadounidenses, los menonitas de Europa española, portugueses, italianos y chinos, que son quienes han tenido una larga estancia en el estado. En Nuevo León se concentran importantes comunidades de extranjeros al ser el segundo estado con más inmigración. Monterrey, su capital, fue fundada por sefarditas y de ahí en adelante se han establecido otras colectividades como italianos, portugueses, alemanes, turcos, sirios, libaneses, franceses y otras regiones de Europa. La inmigración. Causas políticas. Se refieren a las causas derivadas de las crisis políticas que suelen presentarse en ciertos países. Muchas personas que temen a la persecución y venganza políticas abandonan un país para residenciarse en otro, o al menos intentan abandonarlo, aunque a menudo pueden llegar inclusive a perder la vida cuando se trata de regímenes totalitarios. Cuando las personas emigran por consecuencias políticas en su propio país, se habla de exiliados políticos, como sucedió en el caso de los españoles que huían hacia la persecución del gobierno franquista, después de la Guerra Civil Española. Causas culturales. La base cultural de una población determinada es un factor muy importante a la hora de decidir a qué país o lugar se va a emigrar. La cultura, tradiciones, costumbres, etc. tienen mucho peso en esta forma de decisiones. Las posibilidades educativas son muy importantes a la hora de decidir las migraciones de un lugar a otro, hasta el punto de que en el éxodo rural este factor es a menudo determinante, ya que los que emigran del medio rural al urbano suelen ser adultos jóvenes, que son los que tienen mayores probabilidades de tener hijos pequeños. Causas socioeconómicas. Son las causas fundamentales en cualquier proceso migratorio. De hecho, existe una relación directa entre desarrollo socioeconómico e inmigración.
y por ende entre subdesarrollo y inmigración, la mayor parte de los que emigran lo hacen por motivos económicos, buscando un mejor nivel de vida. La situación de hambre y miseria en muchos países subdesarrollados obliga a muchos inmigrantes a desarrollar su vida y hasta perderla en multitud de ocasiones con tal de salir de su situación. Y otros conflictos internacionales constituyen una verdadera fuente de migraciones forzadas que han dado origen a desplazamientos masivos de la población, huyendo al exterminio o la persecución del país o ejército vencedor, la cual, en la Segunda Guerra Mundial en Europa y también en Asia, así como guerras posteriores en África, Biafra, Uganda, Somalia, Sudán, etc., y en otras partes del mundo, han dado origen a enormes desplazamientos de la población, como podemos decir también migraciones forzadas. Consecuencias de la inmigración. La inmigración tiene consecuencias directas e indirectas, tanto en los países o áreas de inmigración, como en los de inmigración, y en ambos casos pueden tener efectos tanto positivos como negativos para el lugar de emigración. Constituyen consecuencias positivas. El rejuvenecimiento de la población. La población se hace más dispuesta a los cambios sociales, culturales y técnicos. Aporte de capital y de mano de obra. Aportes de nuevas técnicas, innovación, tecnología. Llegan a personas ya preparadas sin que haya tenido que invertirse en su preparación. Aumenta la diversidad cultural, por lo cual el país comienza a tener acceso a manifestaciones culturales nuevas, arquitectura, arte, nuevas tecnologías, etc. Aumenta el consumo y constituyen consecuencias negativas. Pueden aparecer desequilibrios en cuanto a la estructura por edad y sexo. Introducen una mayor diversidad política, lingüística, religiosa, llegando a formarse grupos completamente segregados y marginados. Perjudica la conciencia gremial de la clase trabajadora, ya que los inmigrantes suelen aceptar salarios inferiores a los que la población local. Aumenta la necesidad de servicios, sobre todo asistenciales y educativos. Aumenta la importancia de productos de los lugares de procedencia de los inmigrantes. Remesas de dinero hacia los lugares que procedían de los inmigrantes. Disminución de los salarios en algunas ramas o sectores por la explotación laboral de los inmigrantes. Al no llevar documentos de autorización de tal migración, este país puede decidir si echar al migrante o no, etc. Constituyen consecuencias positivas. El alivio de algunos problemas de sobrepoblación, el logro de una mayor homogeneidad cultural o política. Los más descontentos son los que primero emigran, que no solo conformistas, los que suelen estar de acuerdo con su situación socioeconómica o política. La disminución de la presión demográfica sobre los recursos, la inversión de las remesas de dinero y que envían los inmigrantes, la disminución del desempleo, el aumento de la productividad a disminuir la población activa en el país de inmigración, el aumento de la venta de productos en otros países, en especial de los